que participaron en Facebook. Del 1 al 5, por favor. El 1. Catalina Arias García, ¿y otro número? El 5. Dora López. Ya tenemos los ganadores, con ellos nos comunicaremos enseguida. Seguramente estas personas ya nos están viendo. Yo quería ir a ver esa obra. Por líneas telefónicas. Sabes que yo también, él va a estar, nos dijo que creo que la otra semana también estará. Sí, señora, en temporada en el Teatrico. Un gran teatro con maravillosos eventos que nos permiten tener oportunidades para la ciudad de Medellín. Estas obras que se presentan a nivel nacional también aquí en el Teatrico. Así es, hay muchos escenarios en Medellín. Y llegó la hora en Enlace para hablar de víctimas y restitución de tierras. Muy bien, en esta sección hoy nos acompañan Gerardo y la doctora Marta Cecilia. Con ellos vamos a estar hablando sobre emprendimiento como reparación. Esto es muy importante. A partir de esta ley de víctimas hay muchos tópicos, muchos temas y sobre todo muchas ayudas, muchas oportunidades. Hoy hablaremos entonces de emprendimiento. ¿De qué se trata, doctora? El emprendimiento es, las víctimas del conflicto armado, muchas de ellas tuvieron que suspender sus actividades productivas por el desplazamiento principalmente. Entonces, aquí se trata de apoyar las ideas de emprendimiento que las víctimas tengan. Por ejemplo, para generar nuevas empresas, para productos de cocina, para productos industriales. La Unidad para las Víctimas les hace una asesoría a través de diferentes empresas, por ejemplo el SENA. Hacemos capacitación para el emprendimiento para que ellas puedan iniciar toda una actividad productiva. Y el acompañamiento todo el tiempo. Y el acompañamiento todo el tiempo, claro, con asesores. Tenemos unas experiencias muy interesantes, por ejemplo, de pequeños mercados en los barrios, y ahí entonces les hace acompañamiento administrativo, también de cómo montar la empresa. ¿Se ve cómo va creciendo esa empresa? Sí. Hemos tenido unas experiencias muy exitosas. Generadoras de empleo, además. Generadoras de empleo para las mismas víctimas inicialmente. Hay víctimas grandes empresarias que a su vez generan muchos más empleos. Esos son menos los casos, pero también hay en mi país. Muy bien. Gerardo, antes de ir con una llamada, para el gobierno nacional está claro que esta ley realmente se está cumpliendo y que la gente sí se está apropiando de ella para beneficio. Es una ley de mucha importancia, es quizás la mejor ley en la historia del país. El reto es cumplirla, es poderla implementar. El reto es que haya el presupuesto suficiente, pero sin lugar a dudas es la mejor en toda la historia del país. Corremos un riesgo de que si no se cumple, la decepción es mayor y el fracaso sería mayor. Pero ahí está, las víctimas vienen acogiendo la ley, claro. Están asistiendo, están yendo a las oficinas de la unidad de víctimas, y están yendo a la unidad de restitución de tierras. ¿Pero por qué va a ser una decepción si ya tenemos estos casos concretos de personas beneficiadas que han encontrado una esperanza y una oportunidad después de un gran dolor? No, estoy de acuerdo, no hay una decepción. Lo que digo es que es un reto enorme para el gobierno sacarla adelante. Y por eso el esfuerzo tiene que ser mayor desde el gobierno nacional, del Congreso de la República, aportándole recursos a la unidad de víctimas, facilitando que la reparación llegue mucho más rápido. Y por eso los medios de comunicación asumimos este compromiso, como lo hace Teleantioquia con este espacio en Enlace. Buenos días, ¿quién habla? Buenos días, con Cristina Maya, ¿cómo está? ¿Viene usted, señora? No, muy bien, gracias a Dios. ¿Qué la trae por aquí? Lo que pasa es que yo ya he llamado varias veces al programa. Me parece un programa muy interesante y porque me mantiene muy triste que uno llama a Bogotá y como víctima a uno nunca le dan una respuesta como concreta. Entonces yo quería ver si de pronto de parte de ustedes, si estando personas de víctimas, me dan una respuesta. Vean, a mí me mataron a mi esposo en el 2005. Siempre que uno llama, le dicen a uno que no, que espere, que espere. Yo fui porque pedí una cita y me dijeron que mi esposo ya me lo habían reconocido, que esperaban que más o menos en julio ya me lo habían ya me lo habían pagado. Y este es el momento que a mí no me llaman. Lo mismo, soy desplazada y llamé a pedir a ver en qué iba mi turno y le dicen a uno que no, que espere, que lo llaman a uno, que espere, que es que eso cambió, que yo no sé qué, y ya, o que le devuelven la llamada.
y hace por ahí 15 días ya me dijeron que me volvían la llamada, es que en 1 hora y 45 minutos, y esta es la hora que no devuelven la llamada y no sé nada, entonces lo dejan a uno como en la impune. Entonces, a ver ustedes de pronto en qué me podrían colaborar, porque yo soy madre cabeza de familia y tengo a mi papá y mamá que son mayores de edad de 60 años y mi papá está mal de una vista, a ver en qué me podían ayudar con esas ayudas. Bueno, mi señora, un abrazo. Bueno, gracias por estar enlazada con nosotros. Que esté muy bien. Ojalá todo mejore. Señores. Bueno, doña Cristina, muchas gracias por llamar. Efectivamente, las respuestas que le da la Unidad para las Víctimas son las respuestas que podemos dar. Es decir, usted ya está incluida en el Registro Único de Víctima por desplazamiento y por el homicidio, tristemente, de su esposo. Como hemos explicado otras veces, no necesariamente usted va a recibir la indemnización este año. Yo no creo que ningún funcionario de la unidad le haya dicho que en julio le van a pagar la indemnización, porque eso todavía nosotros no lo sabemos. Nosotros tenemos unos criterios de priorización. Solo cuando ya el dinero está destinado para usted y su familia, se le llama y se le da una fecha. ¿Debe esperar? Sí, usted debe esperar. El hecho de que sus padres sean mayores de 60 años, eso no es un criterio de priorización. Tienen que ser mayores de 70 años, excepto que tengan una enfermedad terminal o una discapacidad. Y para la ayuda humanitaria también es cierto que la unidad cambió, porque salió un decreto que reglamenta cómo se debe tratar a la población desplazada para lograr la superación de la condición de vulnerabilidad. Es decir, no es una ayuda humanitaria asistencialista como la que teníamos, sino con procesos de emprendimiento, por ejemplo, lograr que las personas sigan adelante con su proceso de inclusión social. Entonces, a usted le debieron haber hecho un PARI en una de esas llamadas telefónicas o cuando usted fue al punto de atención, y si no le han hecho ese plan de atención, asistencia y reparación integral, diríjase al punto de atención para que se lo haga. Muy bien, ¿cuáles son las medidas de satisfacción y su objetivo? Bueno, son medidas que tienden a reconstruir la memoria, a la reparación simbólica. Voy a poner un ejemplo. El 9 de abril fue dedicado al Día de las Víctimas. Antes no existía el Día de las Víctimas. Aquí en Medellín hay monumentos. Hay un museo también de la memoria dedicado al tema de víctimas. Es parte del reconocimiento de todas las personas que han sido afectadas por el conflicto armado. Digo afectadas, un familiar asesinado, los sobrevivientes de ella, delitos contra la integridad sexual, lesiones personales, reclutamiento de menores. Todas esas personas que han sido afectadas por esas conductas delictivas en el conflicto armado deben ser reparadas. Entonces la memoria es parte de eso. Y la reparación simbólica son parte de esas medidas de satisfacción. Hay otras que son más profundas, ¿cierto?, que debe buscar el Estado. Es desestructurar las organizaciones criminales que causan daño. Es que el proceso de paz en La Habana entre el gobierno y la FARC salga adelante, porque serían las medidas más de fondo para que no se vuelvan a repetir los hechos. Muy bien. También podríamos hablar de las garantías de repetición. ¿Qué son? ¿Para qué son útiles? De no repetición. De no repetición, que es de lo que estaba hablando Gerardo. La idea es que las personas, que no haya nuevas víctimas, y si alguien fue víctima del conflicto, que no lo vuelva a hacer. Entonces hay muchas medidas, por ejemplo, el desescalamiento del conflicto, la entrega de armas, desmovilización de grupos, y también medidas individuales, por ejemplo, protección específica para alguna víctima que lo requiera, a través de la unidad de protección o de la misma Fiscalía General de la Nación, que tiene un programa de protección de víctimas y testigos. Bien, y retomando el tema del emprendimiento, podríamos hablar de cifras, de cuántas personas aproximadamente en Colombia tienen ahora un empleo que ellas mismas están sacando adelante por toda esta ayuda que esta ley de reparación de víctimas de restitución de tierras se les está entregando. Bueno, pues una cifra exacta no sabríamos decir, pero sí tenemos dentro del proceso de acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos, la Unidad para las Víctimas puede decir que todas las personas que han recibido la indemnización como una medida de reparación, de su proceso de reparación integral, han recibido el acompañamiento a esa inversión adecuada. Y quienes decidieron que querían un proyecto productivo, por ejemplo, entonces han recibido todo el acompañamiento en ese sentido, a través de capacitación, a través de ayudar a conseguir más capital, por ejemplo, para poder comprar insumos, etc.
Ayer tuvimos una experiencia muy bonita de una persona pues, que se ha beneficiado al respecto, pero se me ocurre lo siguiente, si una persona y su familia se benefician con esta ley y sacan un negocio adelante, también se pueden beneficiar, digamos, del plan de estudios y de becas y de apoyo para todo lo que ofrece la ley. O sea, en una familia se pueden presentar todas estas ayudas. Todas esas ayudas se pueden presentar, porque van encaminadas a distintas personas. Por ejemplo, la educación superior tendría que ser para alguien que ya sea bachiller y esté en la universidad y haya pasado cualquier universidad pública o privada. Entonces tenemos un fondo de becas a través del ICETEX que se rifan, por decirlo de alguna manera, realmente se hace como un puntaje para las víctimas y las otras medidas también. Muy bien, Jazz, venga, hágame el favor y me acompaña a recibir esta última llamada del programa de hoy para que despidamos después de ella. Estaba aquí conectada con los televidentes en Estaba una las redes, televidente Héctor. en la línea. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Vea, mi nombre es Julio Álvarez. Sí. Yo ya soy reconocido como víctima, ¿cierto? Pero yo en este momento, o sea, yo soy discapacitado y tengo mi padre que también es discapacitado. O sea, ¿qué debo de hacer? ¿Dónde me debo dirigir para agilizar los trámites? ¿Y víctima de qué, Julio? ¿Desplazamiento? ¿Del conflicto en qué sentido? ¿Violencia? A ver, por violencia, a mí ¿Y dónde vive? me mataron un niño de Ya. 22 meses por una bala perdida ¿Dónde vive usted? en San Javier. Bien. Comuna 13. ¿Alguna pregunta para él, señores? ¿Qué puede hacer Julio? O sea, Julio. ¿qué puedo hacer? O a qué tengo derecho. Pues, Ok. Sí. Julio, un abrazo. bueno, Chao. muy bien, hombre. Muchas gracias. Feliz día. Bueno, si usted está incluido, don Está Julio, incluido, está por incluido. el homicidio de su hijo, pues lamentamos mucho ese asesinato. Además era un menor Uy, de sí. edad, una cosa muy terrible del conflicto. Usted tiene derecho a recibir una indemnización efectivamente hasta 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes por ese homicidio. Usted debe dirigirse al punto de atención más cercano, que en este caso es Belencito. Queda sobre la calle Carrera 92, con la calle 35. Ahí está lo que antes era la UAO, que ahora es el punto de atención de Belencito, y usted debe llevar un certificado de su discapacidad o un certificado médico donde conste su discapacidad para que pueda ser priorizado en el pago de la Tiene prioridad, indemnización. Gerardo, ¿cierto? Tiene prioridad, debe ir a ese punto de atención, Belencito, a llenar un formato de priorización, Sí. lleva la certificación médica que nos dice la doctora Marta y con eso pues será dentro de las primeras personas en el orden en que van de pago de la reparación. Muy bien. Ahí cerquita queda la comunidad de la Madre Laura. Claro que sí, En ese Belencito. sector. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Sí. Muchísimas Sí. gracias. A ustedes, Respetemos muchas los gracias. teléfonos, Gerardo, para que los televidentes Sí. puedan comunicarse con ustedes. 414-3572, 414-3572, el de la Fundación Forjando Futuros. Y de la unidad. El de la unidad es un número 018000, al que todos pueden acceder Y desde recuerden, cualquier lugar del y- país. 018 91 11 19. Ya lo encontré, aquí está. Otra vez, repitámoslo. 018000 91 11 19 o a la página de la unidad www.unidadvictimas.gov.co, que ahí también se pueden comunicar con nosotros en un chat. Muy bien. ¿Yo? Mañana es miércoles de emprendimiento. Sí, señora. Tenemos clase aquí en Enlace. Mañana de viajas también Emprendimiento. para Urabá. Para Urabá, sí, señor. En apartado A ya estaré presentando algunos informes para Enlace el próximo jueves, para que estén muy pendientes contándoles todas esas historias de región. Nos vemos mañana a las 11:30. Feliz tarde para todos y Chao, gracias feliz por tarde. su compañía. Chao. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia.